El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. La resistencia hoy está un poquito mermada en cuanto a efectivos. De momento está solo Cristóbal en este nuevo Avista del 15M, pero bueno, ya sabemos que él solo se basta y se sobra. Compañero, adelante. Muy buenos días a todos, gracias por la presentación. Y como tú dices, estamos solos, pero como hay tanta gente mala por ahí, pues vamos a intentar detenerla como sea, aunque estemos solos. Vamos a por ello, ¿no? Bueno, otro jueves más aquí para contaros y comentaros la actualidad, para ver lo que estará apareciendo por ahí, las últimas noticias que habrá que ir preparándose para todo lo que viene. Y aquí queremos comentarlas y debatir al respecto y proponer alternativas y todas estas cosas, ¿no? Bueno, antes de empezar, como siempre, un saludo a la Resistencia. Ya sabéis que si estáis escuchando esto, sois la Resistencia. Y gracias por existir, por supuesto. A ver si entre todos conseguimos frenar a esta pandilla de psicópatas que quieren destruirnos a todos, incluido el mundo. Y vamos a ver si entre todos lo podemos conseguir. Vamos a ello. Bueno, antes de empezar, por supuesto, si queréis aparecer por aquí, comentar, hablar, llamar, proponer temas, lo que queráis, estaremos encantados de compartir opiniones, debatir temas y de proponer soluciones y alternativas a un mundo que cada día está más loco. Así que vamos a ello. Ya sabéis, aquí los aficionados, los seguidores, los habituales, ya sabéis que intentamos hablar siempre de temas importantes. El resto, el fútbol, Cataluña, todas estas milongas que nos venden por ahí para distraernos, pues lo dejamos de lado. Y antes de empezar, esta mañana, antes de venir para acá, ya sabéis que recopilo durante la mañana aquellos temas que consideramos que pueden ser interesantes comentar. Y me he encontrado una frase que creo que voy a utilizar muy a menudo a partir de ahora. Es de un dibujante que no sigue nadie prácticamente, ¿no? Es gente de izquierdas y la gente de izquierdas pues tiene poco futuro en este mundo que viene, ¿no? Y nos cuentan aquí, este hombre dice una frase que me parece genial. Dice, pruebe las noticias antes de tragarlas. Es un mensaje, creo que muy interesante, ¿no? Estamos en un mundo en el que los medios de comunicación están controlados por el poder económico y político y nos hacen tragar un montón de mentiras, de píldoras, de manipulaciones, y este mensaje viene al pelo, ¿no? Pruebe las noticias antes de tragarlas. Cualquier noticia vale la pena darle unas cuantas vueltas, aplicar la lógica y empezar a pensar si tiene base, si tiene fundamento o si realmente es otro intento más de manipularnos y de cambiar nuestra manera de ver la realidad. Bueno, vamos a intentar aplicar esto de probar las noticias antes de tragarlas, también en todos los días, en el día a día, ¿no? Bueno, y vamos a ver, ya sabéis que normalmente era en otros tiempos, el programa lo dividíamos en dos apartados, lo que tenía que ver con el medio ambiente, con la tierra, con el aire, con el agua, todo lo que deberíamos de mantener y cuidar para poder seguir viviendo aquí.
no podemos vivir en un estercolero y lo estamos convirtiendo esto en un estercolero a todos los niveles, a niveles ambientales y a niveles políticos y económicos, ¿no? La verdad es que está dando bastante asco este mundo que nos está preparando el capitalismo, ¿no? Bueno, pues decía que antes, en aquellos tiempos, dividíamos el programa entre Madre Tierra y animalitos humanos. El tema de la Madre Tierra se está quedando tan recortado. Bienvenido, José, ya llegan refuerzos. Vale, pues estaba comentando que el tema de Madre Tierra se está quedando tan recortado cada día, visto el manicomio en el que estamos creciendo, que al final estamos dejándolo sin espacio, ¿no? Y mira que casi cada noticia tiene que ver con el tema. Y tanto que tiene que ver, porque... Bienvenido, Bueno, José. Bien hallado. Y no corras. Mira, aunque mira, me da igual aunque estemos en antena. Si tú supieras lo que tengo que hacer cada jueves Para poder para llegar- poder venir aquí, Me lo imagino. si supiera la audiencia lo que tengo que hacer cada jueves para poder llegar aquí, Te aplaudiría cada vez que entras. los jueves, de verdad lo digo, que los jueves es una locura absoluta. Sí, sí, Lo sí. que tengo que hacer aquí, allá, pa' aquí, para allá, trabajar en casa, no sé. Una locura. Y luego hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Ha mandado María Jesús también un mensaje diciendo que está tan liada que tampoco puede. Lo digo porque el capitalismo lo primero que nos quita es el tiempo. El tiempo, Lo primero, totalmente. El tiempo, lo más valioso, por cierto, ¿eh? Totalmente. Porque hay gente que dirá que el dinero es el dinero, pero no, el tiempo es lo más valioso del mundo, El ¿no? tiempo de vida, ni El más ni tiempo menos. Es la vida, exactamente. La vida es lo que transcurre mientras hacemos planes, desgraciadamente. Exacto. Bueno, con respecto a lo que decías tú, creo que dejamos alguna pincelada la semana pasada, pero fíjate qué barbaridad. La semana pasada hablábamos, obviamente, del ataque de Estados Unidos a Venezuela, a un país soberano, entrando como Pedro por su casa allí, Mm. bombardeando, Sí, sí. matando a gente inocente. Y decíamos que, claro, el tema del petróleo estaba encima de la mesa, que Trump no se escondía en decirlo, que era por lo que iba, ¿verdad? Sí, sí. Y dijimos que precisamente el petróleo que tiene Venezuela, que tiene grandes reservas de petróleo, pues están en la zona del Orinoco y a muchos metros de profundidad, con lo cual sacarlos de ahí, pues Cuesta un montón. costaría mucho y el impacto sería terrible. Pero a veces se nos olvida de que, hablando del petróleo, claro, ahora se habla de petróleo en términos geopolíticos, pero tú y yo llevamos hablando del petróleo, Como causa de que hay que dejar el petróleo debajo de la tierra y no utilizarlo. y no utilizarlo, ¿verdad? Y esto casi, no digo que se haya puesto ni siquiera en un segundo ni tercer plano, es que Nada. ha desaparecido de la agenda. Totalmente. Totalmente. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad acumulada sobre otra barbaridad. Es sobre una otra barbaridad, pero ahora esta semana ha tocado hablar de Groenlandia. Sí. Y resulta que Groenlandia también tiene grandes reservas de petróleo en el Ártico, de gas y demás, ¿no? Y de minerales raros y tal. Y también lo mismo, el silencio absoluto de las consecuencias y el negocio por encima de la vida. Por eso quiero decir que el cambio climático, si es que algún día les importó, que yo creo que para nada, pero bueno, de boca para afuera parecía que en algunos sitios sí. Ahora el cambio climático ha sido, digamos, la agenda mediática pobre, la que hubiera sobre el cambio climático, ha sido borrada del mapa por la geopolítica. Sí. Ahora lo único que importa es la geopolítica. De hecho, hay una cosa graciosísima. Esta mañana, como siempre, cometo el error de poner a las 7:30 de la mañana la televisión española. Madre mía. Y más que nada por ver un poco el pulso de por dónde van los tiros, ¿no? Y hay un momento que una de las periodistas de los informativos estos de primera hora de la mañana conecta con este que hace un programa en Radio Nacional, Juan Ramón Lucas. Sí. Vale, conecta, bueno, ¿qué vas? Esta mañana, Juanra, vas a hablar de, y coge y dice, de los movimientos geopolíticos de Donald Trump. Y te quedas así como diciendo, movimientos geopolíticos de Donald Trump. O sea, fíjate, vamos a traducirlo. Del terrorismo de Donald Trump es movimientos geopolíticos. Es tremendo. En televisión española, ¿eh? Sí. O sea, ¿hasta qué punto hemos asumido que este señor, que ha incendiado el mundo entero, Donald Trump, Sí, dice aquí. está todo el mundo pendiente. Una cosa, Trump ha bombardeado 8 países más que Biden en todo el mandato de Biden. Y en menos de un año.
Pero lo que te quiero decir es que, además de las barbaridades que hace, Sí. recientemente la de Venezuela, pero está todo el mundo en vilo, pendiente de las mamarrachadas y las bravuconadas que dice por su boca, que luego la mitad él no las hace. Pero él dice, Sí. Trump dice, Trump y todo el dice. mundo, Trump ha dicho. Ah, Trump ha Es dicho. como tú decías, no sé si Sí, esta sí, mañana esta o... mañana, esta mañana. Ese. Es que esta mañana ya directamente Las noticias son que este ha dicho tal cosa. fulano ha dicho. Sí, sí. Yo es Entonces- una cosa que me llama muchísimo la atención. Que en una portada te digan, fulanito ha dicho, digo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, porque es que además parece que últimamente todo lo que diga Donald Trump va a misa, o sea, va a misa. Hay que hacerle caso. Y te condiciona. Es decir, Trump ha dicho que tal, pues vamos a hacer cuál. Hombre, pero vamos a ver, que diga lo que quiera. No, pero eso es una incapacidad manifiesta de un montón de clases Pero políticas. exactamente, es una posición de sumisión, de indefensión total y de haber incapacidad. de incapacidad y de haber tirado la toalla antes de ni siquiera saltar al ring. Sí, señor. Exacto, ¿Vale? exacto, ¿Eh? exacto. Y decir, pero bueno, es como la reunión de ayer entre Donald Trump y la primera ministra De Groenlandia y de Dinamarca. Exacto. Y sales de allí y dices, pero... A mí... No, la OTAN va a reforzar a la OTAN. No, la OTAN va a reforzar Groenlandia para que la OTAN no lo ataque. Cuando pero la OTAN ¿qué? lo tiene ya en propiedad. Claro, es decir, pero Es una enfermedad mental ya lo que está. Claro, ahora la hipocresía es tan enorme que ya se contradicen a sí mismos de una manera tan flagrante que dicen, ¿cómo defiendo el argumento de que me estoy atacando a mí mismo? ¿Cómo lo defiendo? Es alucinante. Dinamarca y no sé cuántos países, no sé si Suecia o Noruega y Alemania también, va a mandar tropas de la OTAN. ¿Para defender qué? Tropas de la OTAN. Contra la OTAN, porque para que Estados Unidos es el la jefe OTAN. de la OTAN y el que manda. O sea, ¿van a luchar contra sí mismos? Es lo que te digo, es que es una locura total. O sea, están defendiendo que atacarse a sí mismo es comprensible. No, y mientras tanto, en esa reunión, hacen la pantomima mientras Donald Trump les está escupiendo a la cara Sí, que sí, se va a quedar con Groenlandia. Sí, no, dice que la única alternativa es quedarse con Groenlandia. Se pongan como se pongan. Y los otros imbéciles salen a la calle y dicen que vamos a proponer un grupo de trabajo. ¿Grupo de trabajo para qué? ¿Para que ver cómo Trump se descojona de ellos? ¿Ese es el grupo de trabajo? Yo de verdad que estoy en un manicomio tan grande que últimamente Yo ya, hay cosas que de yo ya no sé verdad, dónde meterme. yo no sé, o sea, en el mundo yo creía que había más inteligencia, Sí, sí. pero parece ser que la inteligencia no llega ahí a... No, está El riego sanguíneo a esta gente no le llega. está disminuyendo a tanta velocidad la lógica que yo ya no sé dónde vamos a acabar, de verdad. Y luego tú acabas de mencionar la palabra hipocresía. Bueno, o sea, de eso hay a raudales, pero a raudales. Ahora sale la Unión Europea. Ursula von der Leyen, por cierto, está desaparecida. Sí, Esta- es que a lo esta mejor tía- como Trump la ha amenazado de que Esta igual tía va por ella... no dice nada, está ahí. Cuando quiere jodernos, sale. Sí. Pero cuando hay que salir y decir, oiga, aquí nosotros jodamos para algo, ahí está, escondida. Sí. Y el secretario de la OTAN ya es espectacular. Espectacular. Bueno, lo que quiero decir, Europa, cuando ahora sale a decir que en Irán se están vulnerando los derechos humanos, que no es posible eso y que vamos a hacer sanciones contra Irán. Oye, que a mí me parece muy bien. Seguramente las protestas en Irán son más que legítimas, porque es un país pues, con una teocracia y demás, y durante mucho tiempo la gente muy jodida y muy oprimida, entre otras cosas, por las sanciones que llevan Por el bloqueo. 40 años sufriendo. Por el bloqueo. ¿Vale? Eso nadie lo dice, es decir, Cuba 60 y pico años con bloqueo. Venezuela también tenía bloqueo. Llevaba 5 Irán años. también tenía bloqueo. Sí. A los países que tienen bloqueo es normal que haya protestas porque al final, ¿quiénes son las víctimas de los bloqueos? El pueblo. Es el pueblo. Es el pueblo siempre. No es el gobierno No, ni no. ni los sátrapas que gobiernan. Ellos no siguen es igual. Claro. No, allí así No era Maduro ni es Putin, Ni es Putin. quien sufre. No, ellos es el pueblo. Es que el pueblo. Es el pueblo que tiene las consecuencias. Pero sin embargo, con unas características diferentes, sí que a Israel nadie le bloquea, nadie le Nah. sanciona ni nada. Y ahí sí que haría implosionar
No, Un bloqueo a Israel coordinado sí que haría... No, de hecho, haría Y lo de mismo hecho, que sufriera el pueblo israelí, la mayoría, que son colonos asesinos y asquerosos, racistas y supremacistas. De la misma manera que están creando complicaciones para la población de Irán, de Venezuela, de Cuba, de cualquier país que están, de la misma manera pondrían en dificultades a Israel. No, Israel más. ¿Sabes por qué? Bueno, porque Israel, resulta que Israel, la mayoría de los que viven en Israel... Bueno, por cierto, en Israel también viven palestinos, Sí, sí. a los que no reconocen ningún tipo de ciudadanía ni nada. Pero bueno, sacando a los palestinos que viven en la zona ocupada de Israel, zona ocupada de Palestina, mejor dicho, por Israel, sacando a los palestinos y sacando a los pocos descendientes israelíes que vivían allí a principios del siglo XX, que vivían muy pocos, todos los israelíes que viven ahí son europeos. Inmigrantes. Claro, son inmigrantes. Entonces, son europeos, descendientes de europeos o de Sudamérica. ¿Has visto qué contradicción más enorme? Sí. Los inmigrantes que están tirando inmigrantes de los países porque los inmigrantes son muy peligrosos, forman la mayoría del país de Israel. O sea, es que es... Lo que quiero decir es que cuando tú sancionas a Rusia, sufre el pueblo ruso. Pero como el pueblo ruso es ruso y está acostumbrado. Aparte de que está acostumbrado, es su tierra y va a defender. Claro, como cualquier... En Venezuela pasa lo mismo, igual. En Irán pasa lo mismo. Pero partes. En Israel, si tú bloquearas aislaras económica, comercialmente, diplomáticamente al pueblo de Israel, saldrían de allí. Claro. Porque les importa 3 cojones. Esa tierra no era suya. ¿Sabes? Y saldrían de allí. Entonces, por eso no lo hacen. Porque implosionaría Israel desde dentro, la gente escaparía de allí y entonces quedaría la tierra libre para los nativos, de quién es esa tierra, ¿no? Pero claro, parece ser que para la supina hipocresía europea, repugnante y asquerosamente vomitiva, Europa dice que hay que sancionar a Irán, pero se calla cuando hay que sancionar a Israel. Sí. Y eso da mucho asco. Yo esta mañana me estaba apuntando una historia, ¿no? Eso da mucho asco. En el tema este de Pedro Sánchez, del gobierno de España, por ejemplo, que es el que tenemos más cerca, ¿no? O sea, está diciendo que ha llamado al embajador de Irán para pedirle explicaciones por las manifestaciones, las muertes y todo lo demás. Y jamás en la vida se le ha ocurrido llamar al embajador de Israel para decir, oye, que están matando a 70.000 personas. Ahora, por ejemplo, me leo hoy que Israel está demoliendo estos días 125 casas en Cisjordania para hacer casas para los israelitas, para los judíos. ¿Y sabes lo que es más duro? Que están demoliendo casas palestinas, robando, expulsando a los palestinos, haciendo casas para colonos, cuando no hay colonos. No hay bastantes colonos para poblarlo, pero ya las hacen a hechos consumados para que el ejército lo defienda. Han expulsado a los palestinos y entonces van retirando a la gente. A palestinos fuera. Claro, sí. Esto es así. Correcto. Porque lo han dicho analistas, es decir, después de la última fase del genocidio, el 7 de octubre de 2023... evidentemente la situación allí está provocando que no que vengan más colonos, sino que colonos israelíes se están marchando de Israel. Hombre, claro, aquella situación no tiene que ser nada cómoda. Entonces, claro, una de las cosas, por eso el ente sionista, que le llamo yo, ni siquiera gobierno, porque yo no reconoceré jamás al Estado terrorista de Israel. Son gente muy peligrosa. El ente sionista, sionazi, la única salida que ellos ven para imponerse es el genocidio. Es la limpieza étnica, porque ellos ven que el pueblo palestino va a seguir allí y una de las armas que tiene el pueblo palestino es reproducirse. Sí. Y por el factor demográfico, ganarles la partida. Y además es que esto en estos 3 años hemos aprendido un montón. Hemos visto que familias palestinas son larguísimas, porque tienen muchos hijos, pero porque saben que la única arma que tienen no es la violencia, son las personas. Entonces hay muchas familias palestinas con 8, 10 y hasta 12 miembros, hijos. Sí, no, y luego hay una cosa... Que por cierto, hay muchas
familias que los 12 hijos los han asesinado. Sí, sí, toda la familia completa. Pero su pensamiento es, vamos a tener muchos hijos porque así, si Israel nos mata 5, aún nos quedan 5. Sí, sí, es supervivencia. Es supervivencia pura y Yo dura. recuerdo el caso de una médico de un hospital, una palestina, que le habían matado 3 o 4 hijos a tal y había parido 2 o 3 más, o sea que Sí. lo que estamos hablando. Ellos tienen claro que su fuerza es la demografía. Y ya veremos si tienen razón o no, porque esta mañana antes de venir para acá estaba viendo a otro de los psicópatas judíos estos, o neonazis, como lo queréis llamar. me da igual. Sionazis. Bueno, pues estaba comentando que dice, nuestro objetivo es acabar con Gaza. Acabar. Dice, y tenemos sistemas. Nosotros utilizamos un misil lanzado desde Palestina y ya tenemos excusa para matarlos. Claro, porque es como encima ellos Lo están digo ocupando porque- ya casi el 60% de Gaza. Sí, no, pero Ellos te lo ya digo- están ahí. Sí. Ellos van corriendo la línea amarilla esa que han trazado, porque les ha dado la gana. Claro, y la van tirando para Y atrás. la van tirando para adelante, para adelante, para adelante. Y resulta que si Gaza está destruida en un 92%, el 8% que queda sin destruir es el que están ellos ocupados. ¿Vale? Y entonces, claro, los palestinos que quedan en la zona, en el otro 40%, en la zona absolutamente destruida, donde viven o malviven en tiendas de campaña. Ya has comentado tú muchas veces lo que están pasando ahí con los temporales y demás. Que, por cierto, el otro día, cuando decían el parte de asesinatos desde el supuesto alto el fuego, eran 445 asesinados y 6 niños, Muertos 6 de- bebés muertos muertos de frío. Sí, sí, lo digo porque la situación es ahí. Pero lo digo porque no sé si ha quedado bien claro. O sea, Israel propone no, este elemento que estaba comentando ahí delante en una entrevista, sí, por todo el morro, hacen ya todos igual. Trump, el Netanyahu y la clase política ya en general. Ya no se cortan un pelo. Y ahora dicen, les lo estaba explicando, dice, nuestro objetivo es acabar con Gaza, eliminar Gaza. Y tenemos medios, decía. Nosotros lanzamos desde territorio de Gaza misiles contra nosotros. Y entonces ya tenemos excusa para continuar matándoles. Me refiero De que... todas formas, hoy en día, visto lo visto, ya no se hace falta ni simular, No, ahora no ni hace falta. simular un ataque. Ahora ya no hace falta. Ahora la mejor arma que tienen Es más- la impunidad. Es más, es que no necesitan hacer nada más. Sencillamente dicen una mentira y actúan según ella, como ha hecho Trump. Maduro es un narcotraficante. Ya está, y bombardean. Ya está, no pasa nada. No hace falta ni bombardear, ni... Si además luego reconocen que han mentido y da igual. Y no pasa nada. Y hay otra cosa que te quería comentar, hablando de Pedro Sánchez, ¿no? Porque el Pedro Sánchez ahora tiene un problema... Bueno, qué tontería iba a decir ahora. ¡Qué tontería! Tiene un problema, madre mía. Bueno, pues resulta que Israel el otro día, ayer, carros de combate israelíes atacan una patrulla de cascos azules españoles en Líbano. ¿Ha llamado al embajador para preguntar qué pasa? Es que fue al día siguiente de lo de llamar a Irán. O sea, Tú fíjate el la Pedro cosa. Sánchez llama a Irán, que ya nos contará a mí que, lamentablemente, ¿qué nos importará a nosotros, ya que están todos hablando de que a eso te queda muy lejos, ¿no? ¿Qué nos importará a nosotros Irán o Estados Unidos, ¿no? Sí, claro que nos importa, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, vamos a utilizar el lenguaje que utiliza la gente. Como soy muy egoísta, no me preocupa lo que pasa a 10.000 kilómetros. Vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Qué te importa a ti, Irán, cuando te están atacando a tus soldados españoles en un territorio líbano que no es ni siquiera zona de conflicto? Porque no llamas al... Por cierto, los pobres libaneses Están siguen ya abandonados, vamos, ¿no? Por todas partes. O sea, a esto no les da igual. Es que ni existen. No existen. Es que no existen. En los periódicos españoles, Líbano es una nubecita Líbano de no primavera. existe. Yemen no existe. No existe. No existe. No, y un montón de cosas tampoco existen para la prensa. Julio Iglesias no existe para la No prensa existe española. tampoco, ¿ves? Yo esta mañana lo comentaba y lo vuelvo a comentar. Imaginaros, por un instante, Pablo Iglesias ha sido denunciado por 2 trabajadoras de su mansión por abusos sexuales. Tenemos tertulias hasta No, verano. 24 horas al día, todos los periódicos, televisiones, radios, prensa, tertulianos y la NBA estarían hablando del tema este. Pero no. Lleva 2 días los periódicos en portada, ni uno solo, la más mínima referencia. Y no dirás tú que el personaje no es famoso.
Bueno, hace no mucho también salió el escándalo de la De denuncia Plácido Domínguez y de Adolfo Suárez. y de Aunque Adolfo esté Suárez. muerto ya, Y mira, pero silencio. pelillos a la mar. Silencio. Instantáneo. O sea, aquellas noticias que quieren darle bombo irán. Todos los días las manifestaciones, que me parece muy bien. Pero yo no conozco manifestaciones. Bueno, no conozco informaciones de las manifestaciones de Boston. ¿Sabes lo que pasa? Espera. No conozco manifestaciones, o sea, información de los periódicos españoles hablando de las multitudinarias manifestaciones en Boston contra la policía migratoria de Trump. Y mira que son espectaculares, ¿eh? No. ¿Has visto la imagen de Boston? Allí hay millones de personas protestando contra los asesinatos de la policía Nada, de Trump. no hay nada. Silencio total. No hay nada. O sea, Espera. es brutal la censura, ¿eh? No, Es y luego brutal. yo he estado mirando y claro, uno viene detrás de otro, ¿no? Las barbaridades que están haciendo los terroristas del ICE de Trump es alucinante. ¿Has visto vídeos? Sí. O sea, ese vídeo del hombre que está en el coche, agarrado a su bebé, y entra la policía dentro de su coche y le meten con la pistola eléctrica esa, Con el taser. digo, pero, ¿qué está pasando? Mira, el ICE, que es la policía anti-inmigración, porque ahí en Estados Unidos tienen una policía específica contra los migrantes. Sí. ¿Vale? Esto que lo sepa la gente. Ese es ICE, es un acrónimo de... Me da igual, lo que sea. Me da igual, lo que sea. El ICE de Estados Unidos Las SS, es las SS de los nazis. sí señor. O sea, es asombroso ¿Cómo y copian terrorífico cómo copian los sistemas? cómo la Alemania nazi se parece, o mejor dicho, cómo el Estados Unidos de Donald Trump El camino que se lleva- parece casi como un calco a la Alemania nazi de los años 40, ¿eh? Ujú. Es alucinante, Sí, señor. porque esta policía son las SS total, Y cuando luego- se llevaban a los judíos, Espera, y del luego- gueto, de no el gueto. Y hay una cosa que yo quiero dejar en claro, porque esta mañana me estaba quedando a cuadros viendo los vídeos, ¿no? La gente esa que pertenece a ese grupo son asesinos literalmente. Son criminales. Hay una... Son criminales. El tío que está delante de la mujer, de la poeta, Sí. que está esperando, saca la pistola antes de que empiece a mover el coche. Es decir, sabe que va a disparar en cuanto pase por la puerta. O sea, son asesinos. Sí. El tío, estaba viendo unos vídeos a un tío sacándolo de su casa y pegándole una paliza en la calle, pero a saco. 2 o 3 policías de estos encima de él y uno sacudiéndole, pero sacudiéndole. O sea, son criminales. Sí. No, además... De hecho, las pancartas de los manifestantes americanos es hice fuera de aquí, estos son criminales. Sí. Además, según dicen, pero claro, hoy en día, con la actitud de Donald Trump y lo que está haciendo, ¿no? En plan dictador, pero sí que es verdad que parece ser que la arquitectura territorial y política de los Estados Unidos, que el mismo nombre lo dice, Estados Unidos, de momento Estados Unidos, ¿vale? Pero, por ejemplo, el gobernador de Minneapolis... Sí, ha puesto una querella contra... Claro, y ha dicho que ellos no quieren Alice allí. Claro que no. Es que Y de hecho, legalmente parece ser que hay estados que pueden negarse a que esa policía federal trabaje. trabaje allí, Claro. ¿vale? Pero a este le da igual. Por Este lo supuesto, manda igual, y si no, manda a la Guardia, No, Guardia no, Nacional. Es que no sé si te has enterado. Otro vídeo que ha aparecido hoy. El FBI allana una casa. Es decir, entra sin orden judicial, ni orden de registro, ni nada. Entra en casa de una periodista porque había publicado una información que era una filtración de un secreto. Sí, claro. Y mandan Ahí- manda a la FBI. Ahí eso no lo perdonan. Pero Fíjate Pero quiero decirte, están incumpliendo toda la normativa de derechos humanos, de normativa internacional, de secreto. Se lo saltan todo, además, en altas instancias. El FBI lo mandan a que allane una casa. el FBI está para eso. Te lo digo por una cosa, porque imagina, es que la gente que nos está escuchando, y esta gente no está hablando de Buñol. Si esto lo dejamos pasar, cualquiera de nosotros puede encontrarse cualquier día que entra en una patada en la puerta la policía o un grupo especial de estos de cualquier clase y hace lo que le sale de las narices porque no hemos parado esto. Si estamos perdiendo todos los derechos en un punto, al final lo vamos a perder en todas partes. Siempre hemos dicho que lo que pasa en otros sitios no nos puede ser ajeno. Y hay otra cosa. La gente que nos escucha sabe perfectamente que las modas vienen de Estados Unidos
con unos años de retraso. ¿Eh? Que lo tengamos bien clarito. O sea, si eso está pasando en Estados Unidos, eso vendrá después como moda, como ha venido Kentucky Fried Chickens o el McDonald's. Fíjate, a pesar de la censura que hay de lo que está pasando allí, de puertas para adentro, yo pienso, y vuelvo otra vez a la arquitectura territorial de aquello. Aquellos son estados que unidos forman el Estado Federal de Estados Unidos, ¿vale? Pero son estados muy grandes, algunos de ellos muy poblados, ¿no? Sí. Y algunos de ellos con mucha influencia, ¿no? Yo te lo dejaba medio caer la semana pasada. Yo pienso que aquello va a implosionar desde dentro, que ese imperio ya está en decadencia unos años. Hay un vídeo que estuve viendo anteayer, hablando de que de las 7 etapas de la caída de un imperio... Sí, yo lo vi, por eso ¿Lo te has digo, visto? ese también lo vi yo. Es y que yo lo digo porque lo que tú estás comentando, ¿no? De que esto va a reventar por dentro también, ¿no? Y comenta los casos del Imperio Español, el Imperio Británico y la URSS. La Unión Soviética. Y ahora comenta que son 7 pasos para que y se repiten siempre igual. Estados Unidos ya lleva 5 pasos recorridos. Ya lleva 5, sí. O sea que el camino está clarísimo. Y lo que estamos comentando, esto es seguramente los últimos coletazos, la última rabieta de alguien que ve que se le escapa de las manos el imperio. Y es lo que está pasando. Es que yo creo que aquí... De hecho, la única explicación que se ocurre lógica, si es que hay lógica en este mundo, para lo que está haciendo Trump con Venezuela, es decir, ya no queda petróleo, me estoy en las últimas y voy a saco. Y va a saco. Lo ha dicho. Groenlandia igual, ¿eh? Y el Groenlandia Ártico lo mismo. igual. O sea, todo. Es decir, se me escapa el agua por todas las tablas que dicen aquí, ¿no? Vamos a saco, ya. Pero esta gente que se cree muy lista, pero es más tonta que... No, los imperios lo comenta. Todos los imperios cayeron porque nadie creía que estaban cayendo. Claro, porque tú no puedes confiar solo y únicamente en el poder de las armas, en el monopolio de la violencia. Que sí, que lo tienes, que tienes las armas más sofisticadas, más potentes, el ejército más numeroso, sí, pero ¿y los que viven en tu país? No. Que Estados Unidos es un país enorme de más de 300 millones de habitantes. Si tú los tienes asfixiados, machacados y cada vez los reprimen más y les quitan más derechos... Hay una cosa que se repite también en el Imperio Romano. Cuando tienes tanto territorio para controlar, no puedes controlarlo. Llega un momento que se te acaba la pela. No puedes. No puedes. Y es lo que está pasando. No puedes. Tú no puedes tener Irak, Afganistán, Libia, Irak, Siria, Venezuela, África, el norte de glaciar, tú no puedes tener tantos frentes. Ucrania. No puedes tener tantos frentes. No puedes. Llega un momento que algo se cae. Y se cae. Y encima, además, están metiendo el hocico en Venezuela, ahora Groenlandia, Sí. ahora Irán, En no sé Japón, qué. Pero, sin embargo, para ellos el gran enemigo es China. Y con China... No, y luego, aparte, el problema de que, claro... Yo creo que es un querer y no poder. Lo que pasa que en ese querer y no poder, en ese impasse, van a morir está muchos. destrozando. Todo. Está incendiando el mundo. Todo. Y además, por desgracia, hay un montón de imbéciles. de dirigentes o aspirantes a dirigentes que lo tienen como modelo. Esa es otra. ¿Me entiendes? Bueno. Y entre tanto tienes a la Unión Europea que, bueno, vengo a recordar el artículo que leíste la semana pasada, que me estoy acordando, todos los días me acuerdo de ese artículo. ¿Cuál? El de la rata europea. Ah, sí. Entre tanto tienes a una Unión Europea que en solamente 4 años ha dinamitado lo poco que le quedaba. Sí, señor. Espera, hablan de pegarse un tiro en el pie. La Unión Europea, los dirigentes europeos, se están suicidando a tiros. El primer suicidio, ¿sabes cuál fue? El dólar del gas. No. O sea, animar, promover la guerra en Ucrania. Sí, señor. La Unión Europea... Mantener con dinero, la con Unión recursos. Europea se plegó a la provocación de Estados Unidos porque, vamos a ver, vamos a recuperar, a recopilar un poco. Aunque voy a intentar no enrollarme. Se va a cumplir 4 años desde que Rusia invadió Ucrania, ¿vale? Pero es que si repasas los meses anteriores a ese 22 de febrero de 2022, o 24 de febrero, no recuerdo qué día fue, Rusia lo único que quería eran garantías de seguridad. Sí, lo único que quería era que Ucrania no ingresara a la Unión Europea y que no ingresara a la OTAN. Se acabó lo que se daba. Y ahora, 4 años más tarde, y cientos de miles de ucranianos muertos y otros tantos rusos, ¿vale?
Rusia tiene una parte de Ucrania Más grande todavía de la más que grande de la que tenía, aparte de Crimea, ¿vale? Con todos los muertos que hay detrás, resulta que se ha dinamitado el gasoducto que proveía de energía barata a Europa. Europa económicamente se está arruinando, la industria, la gran locomotora alemana se está arruinando, Europa es un paria, Sí, sí. ¿vale? Y luego el dinero que tiene se dedica a comprar armas a Estados Unidos para dárselo a Ucrania, para que se sigan matando. Y previamente al 2022, porque Rusia lo que quería era también garantía de seguridad para la parte rusófona de Ucrania, el Donbass y demás, porque los estaban matando. Se había provocado en 2014 un golpe de Estado promovido por Estados Unidos, en otra de esas revoluciones. Es que es todo tan complejo. A mí Sí, me sí. abruma tener que contar tantas No, no, cosas y hay una en cosa- tan poco tiempo. Y además lo que me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo es que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando solamente tiene la versión oficial. Claro, claro. Rusia invade Ucrania. Y ya está. La explicación de todo lo que pasó antes ni está ni se le espera. Bueno, yo quería comentar antes de empezar, porque seguimos dejando el medio ambiente. Seguimos. Dos tonterietas nada más. Dale. Vale, una. Es que me quedé a cuadros el día 10, cuando salió en el periódico. El 1% más rico del mundo ha quemado en 10 días su presupuesto anual de emisiones. 10 días. O sea, lo que uno tenía para consumir durante todo un año se lo ha quemado en 10 días el 1% más rico del planeta. Lo digo porque cuando te digan, es que tú también contaminas, pues le dile, oye, no me cuentes milongas. Y luego hay una declaración del señor Reinés, de la Caixa, uno de los amos de España, por el que no lo conoce. Mira qué curioso, ¿eh? Los amos de España no los conoce nadie. Ni al Florentino Pérez por el Real Madrid, al Reinés de la Caixa, al Johnny Maz de Repsol, a toda esta gente no los conoce nadie, ¿vale? Pero Reinés el otro día, en un periódico deportivo, el día 28 de diciembre, dijo lo siguiente, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el medio ambiente? Mirar, Reinés, en una declaración, seguiremos descarbonizando, pero no contra el interés del accionista. ¿Qué? ¿Ha quedado claro o no? ¿Qué? ¿Está claro ya de una vez? ¿Está ya claro de una vez? Es decir, nosotros seremos buenos chicos con el planeta siempre que nuestros accionistas sigan ganando dinero. Así, rápido. Mira, a colación de esto que he sacado, fíjate qué datos saqué, no me acuerdo si era de un artículo, creo que era de un artículo. Mira qué análisis económico, para que la gente sepa, esto sí que lo va a entender rápidamente. Dice, unos 56.000 multimillonarios entrarían en un campo de fútbol. Sí. Estos controlan actualmente 3 veces más riqueza que la mitad de la humanidad en su conjunto. Sí, señor. 56.000 personas, ¿eh? Sí. Un estadio de fútbol lleno. En un estadio de fútbol lleno de los multimillonarios, Tienes la gente que tiene la mitad del planeta. 3 veces más riqueza. Sí. Más cosas. El 10% más rico de la población mundial gana más que el 90% restante. Sí, señor. ¡Ojo, eh! Sí. Mientras que la mitad más pobre de la población capta menos del 10% del ingreso global total. Más cosas. Las mujeres ganan solo el 32% de lo que ganan los hombres por hora de trabajo, considerando tanto las actividades remuneradas como las no remuneradas, ¡Buah, madre mía! y el 61% si solo se toma en cuenta el trabajo remunerado. Ahí, eso iba a decir, digo, si no se tiene en cuenta, está claro, pero vale. La diferencia de gasto en educación llega a ser de 40-1 entre diferentes lugares del mundo. Espera, yo voy a una puntualización. Nuestra Felipita nos cuesta 20 y tantos mil euros la educación de ella. Nos cuesta a nosotros la educación de la Felipita 20 y tantos mil euros. Sí. Lo digo porque aquí hay gente que vive de categoría, porque hay un montón de pringaos que están... Y otra, que esta sí que tiene que ver con lo que tú estabas comentando. Fíjate qué dato. El 10% más rico es responsable del 77% de las emisiones asociadas con la propiedad de capital privado. Y el 1% más rico, por sí solo,
el 41%, casi el doble, que el 90% más pobre en conjunto. Exacto, lo digo porque recordemos cuando alguien nos diga que nosotros también contaminamos, que oye, cada uno su parte de culpa. Bueno, con eso terminamos. Y la conclusión, espera, Sí. una conclusión, porque la conclusión me gustó como la planteaba, aunque a nuestra manera ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Dice, es una tragedia, además, fruto de un tipo singular de ceguera, la que se produce por no mirar más allá de lo que se tiene a un palmo de nuestras narices. Como el borracho que solo busca las llaves perdidas junto al farol que lo alumbra. Correcto, sí señor. Esos son los líderes europeos. Cuando se mira algo más lejos, ni siquiera mucho, podemos comprobar que a nuestro alrededor hay multitud de experiencias que nos demuestran que los seres humanos podemos satisfacer las necesidades de forma menos costosa y mucho más eficiente, libre y pacífica cuando nos guiamos por principios distintos a los que rigen en el capitalismo. Vale, y ahora, eso perfectamente claro. Y ahora voy a poner una cosa que me enteré el otro día y vi el vídeo y digo, qué maravilla más bonita. Siempre digo que la gran mayoría de la gente, por el camino que vamos cada vez me parece que van a ser menos, pero la gran mayoría de la gente son buena gente, somos buena gente, intentamos ser buena gente. Otra cosa que lo consigamos, ¿no? Y la verdad es que creo que la realidad está ahí. De hecho, la historia se ha producido y se ha mantenido la especie humana por la colaboración entre todos los seres humanos, por la ayuda, por el apoyo mutuo, ¿no? Y el capitalismo está acabando con eso, con esa bondad natural humana, creo yo, ¿eh? Bueno, creo yo no, estoy convencido cada día más, ¿no? Pero el otro día apareció una cosa que me llamó mucho la atención. Hicieron una investigación, unos científicos, no recuerdo el nombre, pero estaba el vídeo y el equipo que hizo la prueba esta, ¿no? Intentó conseguir crear el capitalismo en animales. Alucina. Espera, es que es muy curiosa la historia. Entonces, utilizaron loros. Los loros son pájaros muy inteligentes, como los cuervos o como muchos otros animales. Algunos de ellos se supone que incluso más que nosotros, ¿no? Algunos de los animales. Estoy empezando a pensar que cada vez hay más animales. Y luego cada día hay más animales. Pero espérate los loros estos famosos, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo creamos una moneda? Y entonces pensaron que los anillos brillantes, que son muy llamativos para las aves, servirían de moneda. Entonces metieron dos loros en jaulas y les iban dando moneda, o sea, anillos, sí, y les enseñaron el truco de que ellos tenían que dar anillos para recibir comida. Es decir, crearon una moneda, ¿vale? Pero luego hicieron lo de las desigualdades. A un loro no le dieron anillos y al otro le dieron un montón de anillos. Atentos, ¿eh? ¿Sabéis lo que hizo el loro que tenía anillos? Le fue dando anillos al otro. O sea, tú fíjate qué lección más magistral y más sencilla para demostrarnos que nos estamos convirtiendo en unos bichos muy peligrosos. Cuando estamos acumulando el 1% la riqueza de prácticamente todo el planeta. ¿Por qué? Los demás que se mueran de hambre, ¿somos tan infinitamente más miserables que un loro? Pues mira, me la has puesto votando. Este libro, que por cierto lo saqué de nuestra biblioteca pública, vuelvo a recordar que el actual gobierno del Ayuntamiento de Buñol está abandonando a su suerte a la biblioteca y que ha dejado solo a una persona trabajando allí, con lo cual pues la reducción de los horarios de atención al público, como es normal, está habiendo quejas porque muchas veces van chavales ahí a estudiar o a sacar un libro o a devolver los que ha cogido y se la encuentra cerrada, pero es que una persona sola no puede abarcar el horario que hasta hace unos meses se tenía. Entonces, claro, nuestra querida biblioteca, pues hay momentos que cuando Francis se pone enfermo, y esto pasó un poquito antes de Navidad, pues se encuentran que no hay nadie en el ayuntamiento ni siquiera que ponga el cartel de cerrada por enfermedad. O sea, tiene que ser el propio enfermo el que ponga el cartel. Tela. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir peleando por nuestra biblioteca. Pero bueno, yo he sacado este libro, que hay una maravilla de libros, lo pongo aquí en la cámara web para que lo veáis. Se llama el libro La doctrina invisible, la historia secreta del neoliberalismo y cómo ha acabado controlando tu vida. Sí. Un libro fabuloso. No cuenta mucho que tú y yo no sepamos ya, pero lo cuenta con mucho detalle. Habla de la cantidad de dinero que están poniendo los multimillonarios para que la cultura la cultura del neoliberalismo se haya instaurado hasta el tuétano de las personas. Está metido en nosotros. Hasta conseguir que una gran parte de la población mundial defienda esto como una doctrina.
única y que no haya posibilidad de otra. Hace un repaso histórico también. Está genial, ¿vale? Está genial. Y aquí precisamente te cuenta cómo es posible que haya gente que defienda estas cosas o que vea que no hay salida, ¿no? Y hay un capítulo muy cortito, son pequeños ensayos, ¿no? Que me gustaría leerlo. Vale, me vale. gustaría leerlo porque da muchas pistas sobre por qué está pasando lo que está pasando. Vale, eso es muy interesante porque estamos viendo que esto se está estropeando sin saber. El capitulito se llama La crisis de la democracia, Ujú. ¿vale? Y dice así. Puede que el aspecto más peligroso del neoliberalismo no sea su impacto económico, sino su impacto político. A medida que los estados se muestran menos dispuestos a proteger a los de abajo, a combatir la desigualdad y a redistribuir la riqueza, a prestar servicios públicos eficaces y a frenar a quienes pretenden explotarnos tanto a nosotros como al planeta que habitamos, nuestra capacidad para cambiar nuestras vidas mediante el voto disminuye. Ujú. Los neoliberales nos dicen que podemos votar con nuestras carteras, que el consumismo es su propio ejercicio democrático y su recompensa. Pero en esta gran democracia de consumidores, entre comillas, algunos votantes tienen más poder que otros. Ujú. Esto nos lleva de vuelta a un término que una vez más encubre más de lo que revela: el mercado. ¿Qué se imaginan cuando oyen esta palabra? ¿Pequeños tenderetes en plazas públicas con toldos a rayas que venden queso, verduras o ropa de segunda mano regentados por gente modesta? El mercado suena como una esfera amistosa, democrática e igualitaria. Pero cuando se utiliza en el contexto neoliberal, dejemos que sea el mercado el que decida, el término encubre una serie de relaciones de poder. El mercado se convierte en un eufemismo del poder del dinero. Ujú. Cuando el mercado decide, significa que quienes tienen más poder dentro del sistema económico, en otras palabras, quienes más dinero tienen, toman las decisiones. El poder económico se apropia del poder político. La democracia es suplantada por la plutocracia. Tal vez la definición más concisa del neoliberalismo sea la que propusiera William Davis, profesor del Goldsmith College de Londres. Davis lo ha definido como el desencanto de la política por la economía. Tal vez la definición más concisa del neoliberalismo sea la que propusiera William Davis, profesor del Goldsmith College de Londres. Uy, esto está repetido. el texto. Está repetido. Una errata. Tú fíjate, ¿eh? Una errata, fíjate. No, pues yo no me había dado cuenta. Sí, sí. Bueno, es un sistema que sustrae el poder del voto de los ciudadanos. El neoliberalismo es una bomba política de neutrones. Las estructuras externas de la política, como los parlamentos y las elecciones, siguen en pie, pero tras la irradiación de las fuerzas del mercado queda poco poder político para habitar el espacio que hay detrás de las fachadas. El poder real se desplaza a otros foros, inaccesibles para los ciudadanos de a pie. Discretas reuniones extraoficiales entre ministros del gobierno y lobbies empresariales, cenas de recaudación de fondos y retiros vacacionales, tratados comerciales y tribunales extraterritoriales, reuniones privadas en cumbres económicas. Dado que los votantes exigen restricciones al poder económico, ya se trate de limitar la concentración empresarial, el comportamiento antisocial de las empresas y de los más ricos, la desigualdad extrema o la destrucción del medio ambiente, la democracia es el problema que el capital siempre se esfuerza por resolver. El neoliberalismo es el medio para resolverlo. Cuando desaparece la tupida red de interacciones que nos une al Estado, servicios públicos valiosos y eficaces, leyes que protegen tanto a los débiles como a los fuertes, un sentimiento compartido de ciudadanía y vida cívica, obligaciones mutuas e intercambios justos, todo lo que queda son los peores aspectos del poder del Estado. La coerción y la opresión. El Estado se convierte en nuestro enemigo. Sí, señor. En los 30 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial existía un amplio consenso político. Tanto los contribuyentes como los políticos reconocían que la mejor defensa contra el fascismo era garantizar que las necesidades del conjunto de la población se vieran satisfechas mediante una sólida red de seguridad social y unos servicios públicos fuertes. Algo que no tenemos ahora ya. Sí, que vamos perdiendo. Pero el liberalismo ha desmantelado estas defensas y en su lugar ha promovido el egoísmo y el egocentrismo extremos. Para muestra al presidente de los Estados Unidos. Sí. En su raíz se encuentra una promesa matemáticamente imposible: que todo el mundo puede ser el número uno. En la brecha que se abre entre unas grandes expectativas y unos resultados escasos, crecen la humillación y el resentimiento. Esto, lo que viene ahora, es la clave de todo.
La historia demuestra que cuando no hay opciones políticas y la gente no ve perspectivas de mejora, se vuelve muy susceptible a la transferencia de culpas. Esa transferencia, atacar a los refugiados y fomentar guerras culturales, ya está en marcha. Las técnicas de distracción, como buscar chivos expiatorios, poner todo en el foco en cuestiones que tienen poco impacto en el bienestar general, profesores woke, decisiones relativas a la conservación de museos y edificios históricos, baños unisex, jóvenes que supuestamente se identifican como gatos, unidas a la frustración y a la transferencia de culpas, abren la puerta al autoritarismo. A medida que el neoliberalismo socava las opciones democráticas, a medida que desintegra comunidades, a medida que destruye la seguridad económica, a medida que permite a los ricos apoderarse de lo que quieran, a medida que los partidos políticos no logran ofrecer alternativas, esperanza o soluciones, hombres como Trump, Johnson, por Boris Johnson, Modi, Netanyahu, Putin, Orbán, Milei, Erdogan, Wilders y Bolsonaro aprovechan su oportunidad. Estos supuestos hombres fuertes que se autoproclaman defensores de los desfavorecidos y de los marginados, manda narices, armados con la promesa de un retorno a los valores tradicionales, seducen a aquellos a quienes el sistema ha fallado. Pero una vez en el poder, intensifican las dos principales funciones residuales del Estado: dar más poder a los ricos y aplastar la disidencia. Correcto. A pesar de que algunos demagogos aparecen y desaparecen, la tendencia general es un cambio mundial hacia políticas autoritarias y una recesión democrática. Un estudio sugiere que alrededor del 72% de la población mundial vive actualmente bajo alguna forma de gobierno autoritario. 72%, ¿eh? El informe de 2022 de la Freedom House determinó que solo el 20% de la población mundial vive actualmente en sociedades plenamente libres y democráticas. Esto creo que te lo comenté la semana pasada. No me acuerdo. A menos que la política democrática pueda revitalizarse, este cambio puede no haber hecho más que empezar. La creencia de que el mundo estaba saliendo definitivamente de las garras de la tiranía, una idea defendida durante las décadas del 90 y del 2000 por los intelectuales favoritos de los medios de comunicación, ha demostrado ser infundada. Es más bien al contrario. La democracia enfrentada a un capitalismo a ultranza se encuentra en retroceso en casi todas las partes. El fascismo surge en situaciones en las que el Estado fracasa, en las que la política fracasa, en las que nuestras necesidades ya no pueden ser satisfechas a través del proceso democrático. Lo que Friedrich Hayek decía temer, el surgimiento de un nuevo totalitarismo se ha visto acelerado por su propia doctrina. Es cierto, yo estoy de acuerdo completamente. Y creo que cualquiera que se ponga a pensar un poco cómo está funcionando el mundo es eso, está ahí. Y es que es lo terrible, siempre digo lo mismo, resumido en una palabra, cuando un votante elige para que represente sus intereses a un millonario. Pero para que esto cale, ha habido un esfuerzo y muchos millones metidos ahí. Siguen habiéndolo. Esta doctrina siguen habiéndolo. Ha recibido más apoyo de think tanks, ¿cómo se llama? Para que la gente lo entienda. De grupos de presión. Grupos de presión y demás, con mucho dinero detrás de toda esta gente, de petroleras, de magnates, para que esto funcione. Sea una doctrina. Sí. Y sea una religión. Y ha calado perfectamente. Es lo que estamos hablando. Yo pienso que el capitalismo, el neoliberalismo está transformando a la gente en muy mala gente. Y lo que en teoría era una mayoría, poco a poco está perdiéndose. Y creo yo, porque cada vez hay menos gente preocupándose por trabajar juntos. Todo el mundo se está preocupando por salvar su culo y los demás que se arreglen. Eso cuando no se dedican, como dice ahí, a atacar al que tienes al lado. Sea migrante, o sea negro, o sea mujer, o sea lo que sea. Y así nos va. Bueno, más cosillas. Nos quedan 2 o 3 minutillos nomás. Una cosa, mientras estaba, que lo tengo aquí apuntado, que no se me olvide, por si no me habéis escuchado esta mañana en el telediario. En el telediario, digo, en el kiosco. Esta mañana, antes de empezar el programa, estaba oyendo atentamente otra vez Amazon. Que nunca me cansaré de oírlo. La verdad es que qué maravilla de mentiroso. Es absolutamente perfecto. Bueno, pues no solamente eso, no es que hoy aparece una noticia en el diario público, creo que era el diario.es, no lo sé cuál era. El jefe de gabinete de Amazon, el Cuenca,
que el otro día lo vi respondiendo en el Congreso a las preguntas de los diputados y qué vergüenza. Un sueldo de por vida que le han puesto. El chulo del barrio. El chulo del barrio, ¿eh? O sea, estaba allí como diciendo estas moscas pegajosas, molestándome a mí, preguntándome cosas. Les faltó el canto de un duro para mandarlos a hacer puñetas a todos los diputados. Era un chuleta, el chulo de barrio, ¿no? Y luego lo que tú dices, o sea, mantenido de por vida gracias al otro chulo de barrio. Con nuestro dinero. Con nuestro dinero, claro. Y en la declaración de ayer, ante la jueza de la Dana, o no sé qué día sería, si sería ayer u otro día, el jefe de gabinete, el Cuenca, dice que no sacó a Mazón del Ventorro por el impecable papel de Pradas, de la consellera que decía que no tenía ni puñetera idea de lo que eran emergencias y no sabía lo que era la alerta por móvil. O sea, ese era el impecable papel de Pradas. Y dice este jefe de gabinete, que está cobrando 58.000 euros para toda la vida, que no sacó a Mazón de la comida del Ventorro porque Pradas estaba haciendo un papel impecable. Lo digo porque creo que no me voy a cansar nunca de oír a Mazón todos los días diciendo mentiras para que nos acordemos de que... Esta mañana te he escuchado que leías un titular que decía que el PP estaba preparando Yo expulsarlo. tampoco, no me lo creo. De todas formas, expulsarlo al grupo mixto, donde va a seguir aforado y no va a pagar por sus crímenes. Estamos en las mismas, es decir, eso es como... No sé. Fija, esta noticia pasó sin pena ni gloria, como tantas otras, hace una semana o así. Murió el juez Beni Saji, que investigaba a Netanyahu por corrupción, en un repentino accidente de tráfico. Esa es otra. Justo cuando había pedido acceso a documentos clasificados que podían esclarecer conexiones políticas con el caso 3000, en los casos de corrupción, Sí. por los que está investigado Netanyahu, compra de submarinos y buques de guerra a Alemania. Pero, por lo que sea, el juez Beni Saji murió en un accidente ha de muerto coche. en un accidente. Eso ocurre muy a menudo en la clase política dirigente de los psicópatas. Ahora, imagínate lo que le preocupará a Netanyahu tener un accidente cuando tiene la intención de eliminar a 2 millones de palestinos. un juez, mira a Trump, 2 jueces de la Corte Penal Internacional sancionados por Estados Unidos. Joder, iba a decir completamente perdida su posibilidad de vivir como seres normales. Es importante. Bueno, esto es como Philip Allí, agente de la CIA. Dice, en la CIA nos importa un comino la democracia. No pasa nada siempre que un gobierno coopere con nosotros. Coopere. Claro. Claro que sí. Lo digo porque estamos en unas manos que, como no nos preocupemos un poco de a quién elegimos, me parece que lo... Y esa es otra, tal como dice el libro, ¿no? Los poderes muy por encima de nosotros se están reuniendo así en despachitos privados con toda esta gente. Y así nos va. Bueno, mira a Pedro Sánchez ahorrándole impuestos a los caseros. Hay una cosa, no quiero que acabemos, aunque tenga poco que ver con la geopolítica, sí que esto creo que le va a interesar a nuestra audiencia. En la semana pasada salió una noticia al loro, en el Huffington Post, Sí. que muy presuntamente ellos presumen de ser un diario progre, el Huffington Post, ¿vale? Y el titular dice así de la noticia: Países Bajos da una lección a España en materia de pensiones y dice adiós a la pensión garantizada, marcando el camino en Europa. Ahí. ¿Qué? ¿Hay duda al respecto? ¿Hay dudas al respecto? ¿Y están preparando el camino? Hombre, ¿qué me vas a Están contar? preparando el camino para... ¡Fas! Sí, señor. Hace muchos años ya, ¿eh? O sea Sí, que, pero me refiero que ahora ya Ahora a saco, calzón quitado. Ahora saco. O sea, da una lección a España y dice adiós a la pensión garantizada. Es decir, ya te apañarás. Sí, señor. A partir de ahora, si quieres pensión, métela en el banco. Sí, no, y luego te quedarás como en Argentina. sin Métela en el dinero y banco. sin Sí, exacto. Métela en el banco si tienes para meter. Claro. Y Si no tienes, pues pues a trabajar hasta que te mueras. como hace 70 o 80 años, el abuelo tenía que estar trabajando, o la abuela, hasta que Lo se más muriera. chocante de todo, yo digo, ¿quién habrá escrito esta basura? ¿Quién? Me meto en el artículo. Sí. Digo, a ver qué periodista se ha atrevido a poner esto, porque claro, los comentarios que había en la noticia, Eran tremendos. agárrate, ¿sabes? Resulta que no era ni periodista, es un policía. ¡Un policía!
policía! Es que esa es otra. Siempre que defienda sus intereses puedes poner a un subnormal a escribir. ¡Un policía! Y a ver si lo encuentro, porque es que esto viene también con esto. Esta la tenía hace tiempo, pero entre que nos liamos tú y yo aquí... A ver... aquí, mira. No se esconde. Nada. Moreno Bonilla habla abiertamente de abolir la sanidad pública. Dice, puede ser inviable. ¿Qué? Ahí queda eso. Dejamos esas dos cositas, las pensiones y la sanidad. Y yo lo Quien que digo, quiera que vote, que reflexione. Que vote al respecto. Hasta el jueves. Venga, nos escuchamos.